Bueno, buen día a todos. Si alguno no ha llegado a saludar, vamos a comenzar y vamos a terminar el 14 o el fin de semana antes del 14 a estudiar varias parábolas. ¿m? Eh, que manifestó o que expresó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Puede ser una comparación, un paralelismo, ejemplo. Muy bien, es transmitir una enseñanza espiritual a través de elementos cotidianos, ¿no? Eh, donde hay una lección, ¿no? Hoy vamos a leer tres parábolas, vamos a, no vamos a súper profundizar en ellas, vamos a ver si llegamos a ver las tres hoy, eh, pero que tienen una temática en común y nos hablan de la fidelidad ante la venida de Cristo, ¿no? La fidelidad ante la venida de Cristo. Y estas tres parábolas están en Mateo capítulo 24, 24 y 25. Estas tres parábolas son los siervos sabios y los malvados, las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también está la parábola del sembrador, ¿no? Que poniendo el ejemplo del sembrador y toda su implicancia, bueno, da una enseñanza espiritual, cómo hay ciertos corazones que reciben o rechazan la palabra de Dios, ¿no? Eso es una parábola. Y aquí, con un ejemplo de siervos malos y siervos buenos, quiere enseñar algo, con el ejemplo de las 10 vírgenes también quiere enseñar algo, y con la de los talentos de la misma forma. Vamos a leer primero el versículo del 1 al 3 de 24. Le voy a pedir a Martín, que ya está preparado. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Muy bien. Ante esta pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es que Jesucristo les relata estas tres parábolas, ¿no? Entonces, importante tener ese contexto. Y ahora vamos a leer de Mateo 24, 45 al 51, donde vamos a ver la primera de las parábolas. ¿Quién pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí él lloró, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Fíjense, entonces aquí tenemos dos siervos, ¿no? El primero es el fiel y prudente. Dice que el amo se va por un tiempo, ¿no? Y este siervo prudente sabe que ante la partida del amo,
su responsabilidad aumenta y sabe que un día tendrá que dar cuenta por lo que haga mientras el amo no esté, ¿no? Y dice que este siervo fiel y prudente eh, da el alimento a su tiempo, y dice que si cuando viene su señor le haya haciendo así, incluso le va a recomendar. Fíjense que este siervo prudente estaba en todo tiempo esperando que viniera su señor, ante el cual iba a rendir cuentas, ¿no? Y es lo mismo que dice, vamos a leer 1 de Juan 3:1, vamos a leer del 1 al 3, 1 de Juan 3, 1 al 3, es lo Mirad, mismo. mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Muy bien, fíjense el final, dice que todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de que Cristo vuelva, se purifica, porque no quiere que si Cristo viene, lo encuentre haciendo cosas inapropiadas, no ocupado en las labores que debería, ¿no? No quiere que siempre pongo este ejemplo, ¿no? Si la novia sabe que el novio va a venir en cualquier momento, la novia va a estar bañada, bien vestida, perfumada, porque en cualquier momento llega su amado y quiere estar de la mejor forma para aquel que ama, ¿no? Y esto pasaba con este siervo prudente, ¿no? Que estaba en santidad, trabajando para Dios, cumpliendo sus obligaciones, porque sabía que su Señor podía llegar en cualquier momento. Y cuando estamos esperando que venga Jesucristo, va a haber santidad en nuestra vida. Va a haber santidad en nuestra vida. Pero después dice que este hombre, este siervo fiel, es recompensado, es promovido a una posición de mayor autoridad, ¿no? Y fíjense lo que dice 2 Timoteo 2:12 y Apocalipsis 1, 5 y 6, que habla un poquito acerca de esto también. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Y Apocalipsis. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, fíjense que dice que nos hizo reyes y sacerdotes y que reinaremos con Cristo, ¿no? Aquellos que han sido como el siervo prudente, que mientras no estaba el Señor, buscaron la santidad, estaban esperando continuamente la venida de Jesucristo, son puestos en responsabilidades mayores, ¿no? Como vamos a ver más adelante, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero por el contrario, el siervo malvado, fíjense que dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir. La consecuencia de no estar esperando al Señor, no estar esperando que el Señor venga en cualquier momento, se refleja en la conducta, se refleja en la santidad. Dice que este siervo comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, una vida totalmente licenciosa. ¿Por qué?
porque dice, no va a venir mi amo, no va a venir mi amo, falta mucho para que venga mi amo. Y eso se refleja en la vida de santidad de esta persona. Ahora bien, es llamativo este siervo que no estaba esperando y que comienza a comportarse de una forma incorrecta. Es llamativo lo que le dice el Señor. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Primero, la gran lección de esta primer parábola es que la venida de Cristo es inminente. La venida de Cristo es inminente. Y los discípulos, estas tres parábolas, que hay que leerlas una detrás de la otra, porque tienen como un mensaje entre todas, responden a la pregunta que le hacen sus discípulos en el versículo 3, que le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas que nos has dicho y qué señal habrá de tu venida? Y Jesucristo no les da una fecha, no les dice un tiempo, les contesta con estas parábolas. Y lo primero es, la primera gran enseñanza es, su venida es inminente. Su venida es inminente. El apóstol Pablo estaba esperando en todo momento, incluso él creía, vamos a leerlo en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Fíjense que dice que luego nosotros los que vivimos. O sea, el apóstol Pablo creía que él iba a contemplar la venida de Jesucristo, el arrebatamiento del cual está hablando, ¿no? Entonces el apóstol Pablo vivía con la inminencia de la venida de Jesucristo. Y eso es lo que nos enseña la primera parábola. Tenés que estar velando como ese siervo prudente, porque si el hecho de creer que Cristo tarda en venir se va a reflejar en mi vida, y como Cristo puede venir a la hora que no sabe, cuando no lo espera, nos puede encontrar en una forma inapropiada, lo cual ningún creyente desea. Por eso es que la primera gran enseñanza es la venida de Cristo es inminente. Y ojalá que podamos cada uno de nosotros saludarnos como se saludaban en el primer siglo. ¿Se acuerdan cómo era? Maranata. Maranata se decían. Ese era el saludo. ¿Qué significa? El Señor viene. El Señor viene, ¿no? Ahora fíjense lo que le contesta después. Le dice, vendrá cuando no lo espera, a la hora que no sabe. O sea, la venida de Cristo es inminente. Pero después dice, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a leer Mateo 8:12. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, podríamos leer otros textos más, pero esta es una expresión que significa el infierno, que habla de la condenación, ¿no? El crujir de... ¿Cuándo crujen los dientes? Cuando hay un dolor muy extremo, ¿no? Crujen los dientes. En la antigüedad, cuando le iban a amputar algún miembro, les ponían, además de que los emborrachaban, le ponían una madera para que no se rompieran los dientes al crujir, ¿no? Es un dolor muy, muy intenso. Ni hablar del lloro, ¿no? Y en otros pasajes se asocia también claramente con otras expresiones que hablan de la condenación. Entonces, aquí no está hablando de un creyente que va a ser castigado y que va a sufrir mucho. Está hablando de un inconverso.
está hablando de alguien que no ha creído en Jesucristo, sin embargo estaba entre los siervos del Señor. Sin embargo era alguien que tal vez se congregaba, alguien que tal vez hacía algunas cosas, ¿no? Alguien que estaba engañado, creyendo que realmente había creído en Jesucristo, pero no era algo real en su vida. ¿Y cómo se demostraba que no era real en su vida? Por sus frutos, por su conducta. ¿Qué hacía este siervo malo? Golpeaba a los demás, tomaba y bebía y se juntaba con borrachos. Pero él había creído en Cristo, ¿no? Él servía a Dios. No, tus hechos dicen que todavía no has creído, que no has entendido. Porque genuinamente cuando creemos en Jesucristo nuestra vida cambia y eso se ve en los frutos de nuestra conducta. Entonces, esto también es un llamado de atención para que cada uno piense y reflexione si verdadera y genuinamente ha aceptado a Cristo en su corazón. Porque tal vez estoy engañado, tal vez he creído que porque en algún momento hice una oración, soy del Señor, pero bueno, mi conducta no ha cambiado en nada, sigo siendo el mismo de ayer. Entonces es para pensar y para reflexionar, ¿no? Cuando uno genuinamente acepta a Cristo, la vida cambia rotundamente. Entonces, primer gran enseñanza que nos deja esta primer parábola es que la venida de Cristo es inminente. La venida de Cristo es inminente. Él le responde a sus discípulos, tienen que esperarme porque yo voy a venir cuando no saben, cuando no me esperan, ¿no? Pero él después sigue y les comenta la parábola de las 10 vírgenes. Y vamos a leer Mateo 25, 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien. Saben que leemos esta parábola y a veces es complicado entenderla si no entendemos el contexto en el cual fue escrita, ¿no? Porque aquí está hablando de costumbres judías, de cómo eran los casamientos entre los judíos, ¿no? Porque yo me acuerdo con mis primeras veces cuando empecé a leer la Biblia, bueno, se casaba con varias, con las que entró se casó, con las que se quedaron afuera no se casó, porque dice que eran vírgenes, eran las que se iban a casar con él. Bueno, nada que ver, no va por ahí la cosa. Tenemos que entender, para entender la parábola, recordemos que utilizaba cosas cotidianas para explicar verdades espirituales. Pero cosas cotidianas para esa cultura en ese entonces, que tal vez pueden no ser cotidianas para nosotros en la actualidad. El casamiento en aquel entonces tenía una promesa
tenía un desposorio, que en el desposorio ya es como que eran marido y mujer, aunque todavía no se había consumado, no se había hecho, no habían tenido la noche de bodas, pero tampoco había estado la fiesta y cuando se consuma el matrimonio. Pero, por ejemplo, María y José estaban en el desposorio, ¿no? María y José estaban en el desposorio. Eh, por eso es que él la quiere dejar cuando se entera que está embarazada y, bueno, eh, el ángel le avisa que era del Espíritu Santo. Y después estaba la fiesta de las bodas, donde ahí era donde, bueno, celebraban todo, se consumaba el matrimonio, ¿no? ¿Y qué pasaba? Habían vírgenes o damas de honor que acompañaban a través de las calles al novio hasta el lugar donde se iba a celebrar la fiesta, ¿no? O sea, estas 10 vírgenes no eran las novias del novio, sino que eran las damas de honor que acompañaban por las calles en la procesión hasta que el novio llegaba al lugar donde iba a ser la fiesta, ¿no? Entonces, la tarea de estas 10 vírgenes era esperar al novio y acompañarlo en esa procesión. Y era su única responsabilidad, velar que sus lámparas estuvieran prendidas, ¿no? Y ser prudentes en eso, ¿no? Ahora fíjense que aquí el Señor empieza a deslizar un detalle, ¿no? Fíjense que dice él en el versículo 5, lo leemos de vuelta. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Muy bien. El esposo se tarda, se demora, no llega en un primer momento, pasa un tiempo, entonces les da sueño, empiezan a cabecear, se duermen. De repente hay una voz que dice, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Entonces se despiertan y dice, bueno, che, yo no tengo aceite, dame vos. Y dice, no, pará, si yo te doy, nos va a faltar a las dos, así que vayan y compren, ¿no? Cuando en eso que van y compran, las que estaban prudentes y que tenían aceite acompañan al esposo hasta la fiesta y entran a la fiesta y se cierran las puertas. Estas otras imprudentes de aquí que fueron, compraron, vinieron, ya habían entrado a la fiesta y le golpean la puerta, ¿no? Dice, dejanos entrar, nosotros somos las damas de honor, disculpad, sabés que tuvimos que ir a buscar aceite, pero ya estamos en condiciones. Y le dice que no, que ya se quedaban afuera de la fiesta, que no las conocía, ¿no? Entonces, la gran enseñanza de esta parábola es que el Señor podría demorarse, que el Señor podría demorarse. Por eso es que dice, el esposo tardó en venir. Y las prudentes son aquellas que combinaron la espera con la paciencia. El estar esperando que en cualquier momento puede venir Jesucristo, pero vieron cuando estamos esperando algo mucho tiempo, a veces que nos gana la ansiedad. Uy, ya va a pasar y ya viene, y ya viene, y ya viene, y ya viene, pero tal vez pasa una semana, pasa dos y ya tal vez esa espera va menguando, ¿no? Porque no se está dando lo que yo espero que se dé de forma inminente. Y cuando pasa más el tiempo, tal vez ya ni siquiera lo estoy esperando. Me queda como que es un concepto que tal vez sí, eso puede ocurrir en algún momento, pero ya no lo estoy esperando. Entonces, en esta segunda parábola, Jesucristo dice, guarda que mi venida va a ser inminente cuando no lo esperan, a la hora que no saben, pero también podría demorarme. Y tienen que tener el justo equilibrio entre la expectativa por su venida y la paciencia por su venida. Allí el apóstol Pedro, ¿se acuerdan lo que dice que algunos decían de la venida de Cristo? La tienen por tardanza. No, que él no viene, no va a venir. Mira todo lo que se ha demorado. Es la espera paciente con ansias y
realmente deseando que Él vuelva. Es ese equilibrio. Y fíjense cómo se han equivocado muchos respecto a este tema. Hay veces que hay que tomar las dos cosas, e incluso la tercera que vamos a mencionar, pero es muy importante estas dos cosas, porque y se han cometido errores por solo quedarnos con que la venida de Cristo es inminente. Porque cuando decimos la venida de Cristo es inminente y Él puede venir en cualquier momento, bueno, hermano, vende tu casa y, y dale a los pobres o hace otra cosa, vende tu casa y dedícate a, no sé, viajar o lo que sea, porque Cristo viene en cualquier momento. Cristo viene en cualquier momento. Hay padres que no mandaban a sus hijos a estudiar a la universidad. Esto no es que estoy inventando, son cosas que han pasado, que no mandaban a sus hijos a estudiar a la universidad porque no tenía sentido. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto, porque Cristo está por venir en cualquier momento, ¿no? Esas son decisiones, y puede haber muchas otras, equivocadas porque solo contemplan una cara de la moneda. Y Jesucristo en estas parábolas nos enseña que su venida es inminente y que yo tengo que levantarme todos los días con la expectativa de que ese día Él pueda venir y estar preparado para que si Él viene hoy me encuentre bien. Pero también con la prudencia y la paciencia de saber que Él se podría demorar. Porque Él es paciente, como dice Pedro, y quiere que muchos más se arrepientan y crean en Jesucristo. Y fíjense nuevamente, aquí estas vírgenes van y el Señor Jesucristo, ¿qué les dice? Que no las conoce. Que no las conoce. ¿Y qué significa que no las conoce? Nunca fueron de Él. Jesucristo dice que Él conoce a sus ovejas. Él conoce a sus ovejas. Y ellas vinieron y golpean la puerta. Ya está, ya está. La puerta está cerrada. La fiesta ya comenzó. Tu función, que no supiste ser prudente, ya pasó el tiempo. Tu función era recibir al novio y llevarlo por las calles hasta la fiesta. Ahora estás interrumpiendo la fiesta. Por eso le dice, yo no te conozco, no sé quién sos. Y esa es siempre una expresión de alguien que no ha creído en Jesucristo. Lo mismo que en la parábola anterior. Va a haber muchos ante la venida de Cristo que tal vez se congregaban, eran afines, les parecía bien la reunión, se sentían cómodos, pero genuinamente nunca creyeron. Que el Señor les dirá, no los conozco. Bien, vamos a leer Mateo, por ejemplo, 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muy bien. Fíjense que dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, y de vuelta el mismo concepto. Nunca, nunca os conocí. Entonces, tenemos que tener el equilibrio entre estar preparados para una venida inminente y la posibilidad de una demora. Ahora bien, la tercera parábola que vamos a ver también de forma breve está en Mateo 25, 14 al 30, que es la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos
y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Fíjense, entonces, nuevamente dice que el Señor, ¿qué es lo que hace? Emprende un viaje, ¿no? El amo, el Señor. ¿Y a dónde se va? Lejos, dice. O sea que va a tardar en venir, va a tardar en regresar. Nuevamente incluye ese concepto Jesucristo. Un Señor que se va lejos y deja a sus siervos con encargues. A uno da 10, al otro da 5, al otro da 1, ¿no? Acorde a su capacidad. El que 10 lo duplicó, el de 5 lo duplicó. Y cuando viene su Señor, los recompensa por su fidelidad. Porque cumplieron con el mandamiento que su Señor les dejó, hacer trabajar los talentos que Él les había dado, ¿no? Y le dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, por eso es que Él los recompensa por su fidelidad, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y nosotros debemos estar esperando que la venida de Cristo puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser enseguida, puede ser dentro de 100 años, no lo sé. Debemos estar esperando que puede ser en cualquier día, pero también balanceado con saber que podría demorar. Entonces eso va a condicionar las decisiones que yo voy a tomar si yo creyera que solamente puede venir hoy. Yo tengo que vivir con la posibilidad de que venga hoy, pero saber que podría demorar más tiempo. Y mientras estoy acá, ya sea que venga mañana o que venga dentro de 100 años, lo que tengo que estar haciendo es trabajando para el Señor. Siendo fiel al mandato que Él ha dejado a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que en Efesios 2:10 que somos hechura suya y que Él ha preparado obras de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida, y lo que yo debo hacer mientras estoy aquí en la tierra es tratar de ser lo más fiel posible a ese plan que Dios tiene para mi vida. Y seremos recompensados si así lo hacemos. Después el siervo malvado, bueno, lo primero que hace es difamar al amo, difamar al Señor, excusar su vagancia, porque el problema de él fue la vagancia, diciendo lo malo que era como amo, ¿no? Y si hubiese sido así,
lo peor que podía hacer era no hacer nada. Por eso es que el Señor no reconoce lo que Él le dice, pero le dice, si hubiese sido así, como mínimo hubieses metido el dinero en el banco y después hubiese recogido los intereses, ¿no? Y nuevamente, aquí se está hablando de la pereza del siervo. Y fíjense cómo termina con el mismo final en las tres parábolas. Dice al final, el versículo 30, y al siervo inútil echad en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Nuevamente, aquí estamos hablando de un inconverso, de alguien que no creyó en Jesucristo. Jesucristo lo dijo muchas veces cuando enseñó, por ejemplo, del trigo y de la cizaña. Está metida ahí, ¿no? Aquel lo relató con una parábola también, aquel enemigo que sembró cizaña cuando estaba sembrado el trigo y le dicen los siervos, bueno, ¿querés que saquemos todo? No, 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 no. Para que por sacar la cizaña vas a sacar el trigo también. Dejemos que florezca, porque ahí se diferencia, cuando son chiquitos no. Y ahí tiraremos la cizaña a la hoguera y lo otro será echado en los graneros. Entonces, va a haber, lamentablemente va a haber personas que tal vez a lo largo del tiempo en esta iglesia y en montón están, concurren, asisten, pero genuinamente no han creído en Jesucristo. Y es un llamado que lo podemos hacer en este momento, de genuinamente creer en Jesucristo para no llevarnos sorpresas el día que venga Jesucristo. La enseñanza entonces o que elogia esta parábola, el trabajo fiel y la planificación prudente. El trabajo fiel y la planificación prudente. Y fíjense cómo la Biblia nos insta a ser ordenados y a planificar hacia el futuro. Vamos a leer Lucas 14, 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Muy bien, fíjense, estos siervos, los siervos fieles, hicieron una planificación, se pusieron a trabajar y al cabo de un tiempo habían duplicado la cantidad de talentos que su Señor les había dado. Y aquí el Señor Jesucristo pone ejemplos de tenemos que planificar hacia el futuro, ¿no? No es, bueno, hacer las cosas sin pensar y bueno, pero que el Señor bendecirá. No, no, Dios premia la planificación correcta, ¿no? Si voy a empezar a construir una casa, tengo que pensar si la puedo terminar, si tengo los recursos para terminarla, ¿no? Y eso es uno de los ejemplos y puede haber muchos otros, ¿no? Pero lo que habla es el trabajo fiel y la planificación hacia futuro, ¿no? Entonces, resumiendo, ante la pregunta de los discípulos, en el versículo 3, de cuándo será tu venida y qué señales habrá de todas estas cosas que nos has dicho que van a acontecer, el Señor no les da una fecha. Todos aquellos que en las redes dicen que han descubierto la fecha, se han equivocado serialmente uno detrás de otro, porque si dice que nadie sabe la fecha y ellos la saben, bueno, entonces nunca creamos esos falsos profetas que dicen saber la fecha en la que va a venir Jesucristo, porque va a ser cuando no lo esperamos, a la hora que no sabemos. Y a nosotros nos toca tener tres aspectos importantes: espera inminente, paciencia por si puede demorar, y también mientras estemos aquí en la tierra, trabajar para su gloria, ser administradores fieles de todas aquellas cosas que Él ha puesto en nuestras manos. Y si estamos esperando a Cristo, ya sea que venga hoy o que venga dentro de 100 años, la pregunta es si estamos siendo esos administradores fieles de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos.
si estamos sirviendo a Dios con lo que Dios nos ha concedido en todo aspecto. Así que pensemos estas cosas y ojalá que podamos todos estar esperando en cualquier momento la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar orando y después sí nos vamos a dar los anuncios finales y nos vamos a despedir. Le voy a pedir a Martín, ya que está ahí con el micrófono, si puede terminar con una oración. Oramos. Padre amado Señor, te damos las gracias porque tu palabra ha llegado a nuestros corazones. Gracias Señor porque nos enfrentas a esta realidad donde nos preguntamos y nos decimos en qué lugar estamos parados. Señor, queremos estar listos para que cuando tú vengas nos encuentres listos y preparados. Señor, que esta palabra florezca en nuestros corazones, la podamos poner en práctica en nuestra vida y salgamos de aquí realmente edificados porque has hablado a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Señor, protege a los que estamos aquí, a los que no están, a los que no pudieron venir hoy, Señor, y también llévanos bendición para lo que comienza en esta semana, Señor, y podamos, como lo decía recién, poder transmitir lo que hemos escuchado, lo que hemos sentido y lo que has tocado en nuestro corazón para que más personas puedan estar cerca de ti, Señor. Gracias nuevamente. Bendice nuestros corazones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.